¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos en este caso. Mi nombre es Israel Chapa y ¿qué creen? El día de ayer ya fue imposible transmitir en vivo como de costumbre lo hacemos los días domingos a las 7 de la noche, pero como ayer fue fiesta de las trompetas, ya por una cosa u otra nos fue imposible transmitir, pero aquí está la reposición del programa. Este es el espacio de Caminando sobre el agua, un espacio en donde hablamos y comentamos de cada uno de los milagros de Jesús. Hoy vamos a hablar específicamente de un milagro que tiene mucho de identificación con las mujeres, puesto que a nosotros los hombres de repente nos cuesta trabajo entender estas situaciones biológicas del cuerpo de la mujer, pero en específico, pues recuerden que aquí abordamos todo de manera un poco más profunda, ¿verdad? Analizando los pormenores de cada uno de los milagros. Hoy me acompaña mi esposa. Y Dalia Castro, Dios les bendiga. Así es que vamos a poner atención porque vamos a hablar de la mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. La mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Yo le puse así, pero ahí en la Biblia tiene muchos subtítulos este pasaje, ¿verdad? Flujo de sangre, y hay otras que lo dicen de otra manera. Pero para empezar, miren, voy a decir algo muy personal aquí para nosotros como matrimonio. Eh, Cuando una mujer tiene problemas de este tipo, y sabemos acerca del tema, puede ser endometriosis, pueden ser muchas otras cosas, pero que tienen que ver con ese asunto, ¿verdad? De que el flujo de su periodo no sea normal y puede ocasionar que una mujer en poquito tiempo se vaya a dar al hospital internada, ¿no? Hasta con transfusiones, nosotros sabemos de eso, ¿verdad? Sí, así es. Porque lo padecimos algún tiempo. Bueno, mi esposa, aquí ella podría hablar tanto de este tema ya que nosotros padecimos específicamente un asunto de endometriosis y algo que por lo menos que no fuera la vivencia que ella padeció, yo que era testigo del asunto, yo vi cómo en poquito tiempo palideció, languideció, eh, fue necesaria transfusión de sangre en su momento, estar hospitalizada en su momento, porque con pocos días más de los comunes una mujer cae en anemia, ¿cierto? Así es. Ahora te imaginas 12 por años. 12 años. De entrada esto era una enfermedad sobrenatural, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues más que nada, como bien decías, cuando uno lo padece, pues sí se queda, con ese, bueno, yo cuando leí la historia en la Biblia, yo decía cómo pudo haber soportado 12 años. En mi caso, cuando ya era casi un mes, yo ya exactamente tuve que necesitar una transfusión porque ya era mucho lo que me estaba dañando toda la pérdida que tenía, ¿no? Y cuando leo esta historia digo, wow, 12 años, 12 años donde ella estuvo con médicos, donde ella estuvo ahí buscando solución y no encontraba cómo solucionar el problema, ¿no? Uno se pone muy mal y no me puedo imaginar cómo pudo aguantar tanto tiempo, la verdad. Sí, sí, y es justo por eso que una enfermedad sobrenatural necesitaba una sanidad sobrenatural. Exacto. Y al decir sobrenatural no estoy diciendo como aquellos que son de repente ahí medio tendenciosos hacia la chamanería y cosas así. Aquí en México, desgraciadamente, no me lo van a creer quienes no son de México, pero hay una plaza, un mall de estos muy lujosos donde están todas las marcas de prestigio y hay una ala específica para todo lo esotérico ahí en galerías, Sí. en circuito interior, en Marina Nacional, ¿verdad? Aquí por Polanco, en la Ciudad de México. Y es increíble que tú pasas por ahí y no creas que son 3 o 4 locales, son un montón de locales de esoterismo de todos los colores y sabores. Y cuando decimos nosotros aquí que una enfermedad sobrenatural requiere de una sanidad sobrenatural, no nos referimos a ningún tipo de estos artilugios o remedios. Ahorita te voy a explicar por qué, pero para ello pues vamos de entrada a nuestra cita base que va a ser en esta ocasión Mateo 9, 20 y 21.
Amén. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Wow. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿y qué parte tocó de la túnica? Es increíble que la gente haga preguntas como este tipo y muchos diríamos, ay, pues qué importa, ¿no? La parte que tocara, no, ya sabía qué parte tocar, porque para ello es necesario que podamos leer y estudiar sobre todo para poder entender. Eh, Hay unos flequillos, más adelante los voy a describir, en la punta del talit o manto que llevan los judíos, que se llaman alas. Es una parte trenzada que inclusive dice el Talmud, ordena cuántos nudos deben de ser. No nada más es a ver, me sobró esta tirita de tela y la vamos a ver hasta dónde nos da de largo, ¿no? Y tenía que tener un largo específico por el tamaño de nudos. A esas puntas se les llamaba alas. Esta mujer sabía Biblia, porque indudablemente ella sabía el Salmo en donde dice, ¿verdad?, que la salvación está bajo sus alas. Pero fuera del simbolismo, porque esta sería toda una prédica completa, vamos a analizar una cosa aquí, ahora sí que desde inicio. Desde el punto de vista judío, esta mujer no podía haber sufrido de ninguna enfermedad más terrible y humillante que el flujo de sangre. Era una dolencia muy corriente en Palestina. O sea, quien sufría de flujo de sangre era lo más vil, era casi peor que la lepra. Tomada por los judíos era una enfermedad muy humillante. El Talmud, que es el libro que contiene la recopilación de la tradición oral judía acerca de la religión y las leyes, y también trae comentarios, indica, increíble, ¿no? Indica 11 curas diferentes para esto. Increíble. ¿Por qué? Porque se le tomaba como una enfermedad inmunda. Eh, Algunas consistían en tónicos o astringentes que puede que fueran eficaces en algunos casos, ¿verdad? Es como, por ejemplo, a ti comentábamos, ¿verdad?, que cuando padecías, gracias a Dios ya no, damos gloria a Dios, endometriosis, tu medicina de todos los días era hierro. Sí. ¿Verdad? Tabletas de hierro o a veces hasta te tocaran tus inyecciones de hierro. Sí. Bueno, allá pues en el Talmud se ordenan para esta enfermedad 11 diferentes tratamientos, astringentes, tónicos, pero es increíble que ahí mismo algunas cosas eran como esta ala del centro comercial que acabo de describir, por eso hablé de ello. Eran remedios pues que hoy podríamos tachar de supersticiosos. Por ejemplo, uno de estos, aquí nada más puse algunos que me llamaron la atención. Uno de estos remedios era llevar cenizas de un huevo de avestruz en una bolsa de lino en el verano. Y cambiaba la bolsa en el invierno porque tenía que ser de algodón. ¿Para que no sufrieras de flujo de sangre? Increíble, ¿no? Otra era llevar por ahí una espiga de cebada que se hubiera encontrado en el estiércol de una burra blanca. Una espiga de cebada que encontraras ahí entre las heces de una burra blanca. ¿No te suena como a hechicería, sortilegio, superstición? Sí, o sea, ¿y cómo sabías que fue una burra blanca? No, pues tenías que estar al pendiente, ¿verdad? Pero el Evangelio de Marcos, sí da un poco más de detalle de este asunto. Cuando Marcos nos cuenta esta historia, deja bien claro que esta mujer seguramente había intentado lo del huevo del avestruz, seguramente había intentado lo de llevar la espiga de cebada. ¿Por qué lo digo? Miren cómo dice Marcos 5:26, pasaje paralelo al respecto de nuestro tema. A ver, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Había intentado todo. Eso me suena que hasta fue a Catemaco, aquí en Veracruz. Bueno, no es posible, ¿verdad? Todavía no estaba descubierto América en ese entonces, aunque sí había población en América, pero todavía no había ese contacto, ¿verdad?
intercontinental. Lo más terrible de esta enfermedad era que hacía a la paciente inmunda, y esto era por ley. Levítico 15, verso 25 al 27 dicen: Cuando una mujer tenga flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo de sangre más allá de su menstruación, todo el tiempo de su flujo quedará impura como en los días de su menstruación. Toda cama en que duerma mientras dure su flujo será como la cama de su menstruación, y todo mueble sobre el cual se sienta será inmundo como la impureza de su menstruación. Cualquiera que toque esas cosas será impuro, y lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta la noche. Wow, nada más por saludarla, ¿no? Nada más porque chispas iba caminando y me tocó, ya, yo quedaba impuro, ya nadie tenía que tener contacto conmigo, me iba a mi casita, me bañaba y me esperaba hasta que diera la noche porque no podía tener contacto con nadie. Ay, gracias a Dios, no me hacía. No, imagínate, no podría sentarme ni en la misma mesa contigo. No, en serio, en las casas antiguas judías había hasta una habitación especial, una recámara especial. Cuando la esposa entraba en menstruación, no podía dormir con el esposo. Tenían su cuarto especial para esas épocas. Se me hace increíble, pero quien diga, ay, es que, ¿cómo es posible que esto diga la Biblia? Sí, así era, y tiene una explicación más allá de lo literal que leemos, una explicación espiritual, porque recordemos que la vasta mayoría de las cosas que son narradas en el Antiguo Testamento son sombra de algo espiritual, son figura de algo espiritual. Bueno, esta mujer era inmunda. Todas las cosas, las personas que tocara quedaban infectadas con su inmundicia. Quedaba totalmente excluida del culto, por tanto una mujer menstruosa no podía participar, ¿verdad? Ni ir a la sinagoga, no podía tratar con nadie, con hombres, con mujeres, nada. No debía ni siquiera de haber estado esta mujer en la multitud que rodeaba a Jesús. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si la gente se hubiera enterado que esta mujer tenía flujo? Yo creo que esa la pedrea, ¿no? Sí, desde luego lo hubieran apedreado. No lo habrían dejado porque estaría contaminando a todos. Sí. Y como eran de extremis, ¿verdad? Le hubieran puesto una buena zarandeada, pateada, o por lo menos lo hubieran arrojado de ahí, con la consecuencia de saber que si ya la arrojé, pues 24 horas o por lo menos hasta el anochecer, no podía tener yo contacto con nadie. Y si Jesús pasaba solo ese día por ahí, pues se perdían su oportunidad. Sí. Ahora, eso por parte de la multitud, por parte de ella. Sabía que se exponía a todo eso. Y sin embargo, se atrevió. No nos debe sorprender, hermanos, lo más mínimo que estuviera probando ansiosamente todo lo que pudiera rescatarla de una vida de aislamiento y de humillación. Porque eso es precisamente como vivía esta mujer, humillada y aislada, porque el flujo, si acaso, se iba escasamente. La vasta mayoría de su tiempo estaba aislada. ¡Wow! Yo no tengo problema con la soledad. Yo soy de esas personas que inclusive estando solo, me enfoco mejor. Es más, yo hay espacios del día que necesito estar solo. Yo puedo estar solo de viaje durante muchos días y no tengo problema. Pero hay personas que no pueden ir ni a la tienda si no van acompañadas, ¿verdad? ¿Me acompañas, manita? Hay gente que es así, está bien, cada quien tiene su manera de ser. Pero 12 años. Bueno, si con ver esta película de Tom Hanks, ¿cómo se llama? El náufrago, que hace su amigo al balón, a Wilson, ya vemos lo que puede hacer la mente humana cuando está aislada, y esto es verdad, ¿eh? Se puede perder la noción de todo lo que es real. Pobre mujer. Yo no nada más analizo el asunto biológico, el asunto físico, sino el asunto psicológico de esta mujer. ¿Cómo estaría afectada? Ya que uno sabe de este asunto. ¡Wow! ¿Cómo estaría afectada? Pensemos. La mujer entonces se desliza por detrás de Jesús, toca el ala o la orla de su manto. La palabra griega para este asunto es craspedon.
Y la palabra hebrea para esta punta, esta específica orilla, es sisit. Sisit. Toca el sisit del manto de Jesús. Fíjate, y dije que iba a explicar cómo estaba este asunto. Esta orla, esta orilla, eran 4 borlas de azul jacinto. Así se llama ese material. Tela de azul. ¿Lo has leído? Cuando se construyó el tabernáculo les dieron específicamente ciertos colores, pero el azul en ese momento no nada más era un color, sino era un material. Azul jacinto. Y estas borlas las llevaban los judíos en las esquinas de su manto exterior. Vuelvo a lo mismo. Era la punta. Se llevaba obedeciendo este mandato muchísimo tiempo. Lo vemos registrado en Números 15 del 37 al 41, en Deuteronomios 22, 12. Pero aquí lo importante es que Mateo lo vuelve a mencionar en el 14:36. ¿Me lo puedes leer, por favor? Porque de repente por ahí hay quien dice, ¿verdad?, que el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el Antiguo ya no tiene valor, que está desligado. ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mateo 14, verso 36, menciona estas borlas, menciona estas puntas, estas orillas. Miren. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. El fleco dice aquí. Ajá. Recordemos que estamos leyendo versiones traducidas al español. Hay que ver el asunto desde el punto de vista de usos y costumbres judaicas, ¿verdad? Y sobre todo sacerdotales. Aquí dice flecos. El 23:5, por favor, mismo Evangelio de Mateo 23:5, lo vuelve a mencionar. O sea, no estaban en desuso, era una orden que todo aquel que era judío debía de llevar este manto, y tenían específicamente estas instrucciones. Aquí dice, y todos sus hechos los llevan a cabo para ser vistos por los hombres, pues ensanchaban sus filacterías y prolongan los flecos de sus túnicas. Ahí están de nuevo los flecos, las alas, las orlas. En general la palabra hebrea, los sisit, o como lo estamos llamando nosotros, porque así me lo hizo saber un rabino judío a mí, las alas. Bueno, te termino de decir cómo estaba constituido esto, cómo estaba hecho esto. Consistía, como te decía, en 4 hebras que pasan por las 4 puntas del manto. Se encuentran en 8 puntos, no en más. Nada más tienes tus... Por ejemplo, aquí cuando hablabas en el 23:5, está hablando de los fariseos. Entonces, ya había como que una medida para estas alas, para estos flecos, como tenían que ser anudados de cierta manera, y tenían que ser anudados 8 veces, ¿ok? Tenían que ser entrelazados, piénsenlo de esta manera, como si fuera trenza, 8 veces. Pero dice que los fariseos hasta les ponían más nudos, alargaban los flecos para verse más importantes. Esto sigue pasando hoy a nivel espiritual, ¿eh? De repente, si Dios dice salta, hay quien agarra una escalera y desde arriba se avienta, ¿no? De repente, si el Señor dice, yo he escuchado prédicas tan impresionantes como de gente que dice, no, yo le gané a Jesús a ayunar, yo ayuné 41 días. De verdad, aunque no lo crean, he escuchado personas que dicen estas barbaridades. Sí. Pero bueno, ahora sí que como dice ahí Mateo, ¿verdad? Hay quien alarga los flecos de su manto. Todo esto tiene un asunto simbólico. Bueno, estos se tenían que atar o encontrar en 8 puntos. Una de las hebras tenía que ser más larga que las otras. Estaba trenzada a su vez 7 veces alrededor de las otras, formando un nudo doble. Luego 8 veces, luego 11 veces y luego 13 veces. La hebra y los nudos representaban, ahí te va la representación, los 5 libros de la ley. La razón de la orla doble era que servía para identificar a un judío como tal, como miembro del pueblo escogido, no importaba dónde estuviera, y servía para recordarle al judío cada vez que se pusiera y se quitara la ropa que él pertenecía a Dios. O sea,
no es como que nada más de adorno. Luego la gente me pregunta por ahí, ay, ¿por qué los maestros judíos traen sus caireles? No, no se Ajá. llaman caireles. O por qué se ponen de repente ciertas cosas. Nosotros no lo hacemos porque no es mandato para nosotros, solo para los nacidos y del linaje judaico. Y aunque ya todos los genes están revueltos, ¿verdad? Por todo el mestizaje que ha habido en el mundo, este, ellos tratan de que su linaje sea muy puro. Y esto es excelente, ¿verdad? Pero bueno, no estamos judaizando, sino estamos hablando de el milagro de Jesús, nosotros ya a otro nivel, ¿verdad? A un nivel de israelitas, pero espirituales. Pero también se necesita saber estos datos para Correcto. saber qué importancia tuvo en qué parte del manto tocó. Desde luego, porque no era como que nada más se lo jaló, porque eh, de repente hay mucha desinformación, hay mucha confusión y hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios. Lo que menos se esperaría de alguien que dice seguir a Cristo es que se pusiera a investigar todo lo referente a Cristo. Si él era judío, cómo vivía, para qué vivía, qué fue lo que modernizó de lo que ya se daba, porque por ahí me dicen, no, 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 es que la ley fue abrogada. No, la ley nunca fue abrogada, la ley fue cumplida, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Y por ejemplo, yo me he encontrado jóvenes que les gusta el reloj que trae, sobre todo, y con su piezote dicen, ya toqué y pisé con la planta de mi pie su reloj, entonces me pertenece, pastor, ¿sí? Pues te vas por allá al monte a orar porque estás bien perdido, porque eso de que la planta de mi pie pisare, si fuera como tú dices, para empezar, tendrás que estar descalzo. Así es. Pero tenemos esa costumbre. Ya. Yo reclamo, yo profetizo, yo decreto, todo por no leer. Porque si supiéramos verdaderamente el contexto, ¿te imaginas a Jesús haciendo esas cosas? ¡Sal de ahí, espíritu inmundo! ¡Wow! Leamos, y jamás pasó así. Y hasta el día de hoy, que hemos tenido de oportunidad de ministrar hasta liberaciones, jamás ha sido necesario levantar la voz. El espíritu inmundo sabe de parte de quién venimos e inmediatamente se sujeta. No es necesario ni levantar la voz. Pero bueno, esa será otra, pues ni enseñanza, porque luego de repente la gente se distrae mucho con esas cosas. Algún día haremos un programa de anécdotas, ¿verdad? Me voy a juntar aquí 3, 4 amigos pastores y vamos a hacer un programa de anécdotas porque está interesante, pero las anécdotas solo sirven para una buena charla y un café. Mejor enseñemos, ¿no? Entonces, imagínate todo esto tenía de las alas, de los nudos, de los flecos, tenía un significado. En tiempos posteriores, cuando se perseguía universalmente a los judíos, se empezaron a usar estas borlas de manera interior. No sé si has visto últimamente películas de índice israelita. Ya ves que hace poco vimos dos, Shtisel, y también vimos poco ortodoxa, en donde ilustra este aspecto de los judíos ortodoxos, y te fijas cómo tienen una especie de casaca con estos flecos, pero ya la usan como camiseta, abajo de la ropa. Esta costumbre se originó precisamente cuando empezó la persecución, y esta especie de chal es la que se usa hasta el día de hoy. Pero ya se la ponen abajo, ¿no? Sí, pero se ven las puntas, no sé si te has fijado, sí, sí, sí. que se ven las puntas por fuera del saco, por fuera de la camisa, se ven. Porque pues eso es lo que te identifica como judío, más que el kipá, más que, como dicen los indoctos, los caireles, el sombrero o la barba, ¿verdad? Porque de repente cuando me he dejado la barba me dicen, ay pastor, ya nada más póngase un sombrero y parece rabino. Pero pues somos rabinos en cierto sentido. Ahora vamos a regresar a nuestro tema. Sigamos con la mujer. Cuando ella tocó el manto, cuando ella tocó estas borlas, estas orillas y en específico estas alas, estas hebras más largas, fue como si el tiempo se detuviera.
Yo me puedo imaginar esta escena, como si estuviéramos viendo una película, ¿no? Y de pronto se quedara inmóvil la imagen y siguiéramos viendo lo mismo. Lo extraordinario y conmovedoramente hermoso que es esta escena es que repentinamente Jesús se detuvo. Sí. Se detuvo en medio de aquella multitud y por un momento parecía que nada ni nadie existiera para él. Solo esa mujer, solo su necesidad. En medio de la multitud Jesús pudo identificar a alguien. Y la pregunta yo creo que fue más retórica que real, porque él sabía quién. Quería ver si la mujer era arrojada, si la mujer era valiente, si la mujer podía testificar, porque esa era la finalidad, que ella testificara para que la gente pudiera creer, ¿no? Lo extraordinario es todo esto. Nadie existía para él en ese momento. No era simplemente una pobre mujer perdida ahí en la multitud, era una persona a la que Jesús dio la totalidad de sí mismo. La totalidad. Paró, volteó, preguntó, sabiendo quién era, solo para hacer que ella hablara. No importó nada más. No importó si lo habían bolseado y le habían sacado la cartera. Importó que lo habían tocado y que había salido poder de él. Para Jesús nadie está nunca perdido entre la multitud. Esa es la enseñanza primaria. Para Jesús nunca nadie está perdido en la multitud. Wow. El autor W. Yeats escribió una vez: el amor de Dios es infinito para toda alma humana, porque toda alma humana es única. Ninguna otra cosa puede satisfacer la misma necesidad en Dios. Y eso sí, Dios le da la totalidad de sí mismo a cada persona. No como nosotros los papás que de repente decimos, ¿verdad? Y llegan los hijos. Y verdad, mamá, que a mí me quieres más. Y verdad, mamá, que papá, que a mí me quieres más. Y decimos, no, cada uno tiene un pedacito de nuestro corazón. No, Jesús nos da todo su corazón, todo su ser a cada uno. A cada uno. Esto es increíble. Esto es increíble. Gloria a Dios. Ahora, el mundo no es así. El mundo tiende, como decíamos hace un momento, a dividir a las personas en los que son importantes y no lo son. Hasta el día de hoy, en una noche para recordar, Walter Lord cuenta un detalle de la historia del naufragio del Titanic. De repente a mí me gusta mucho la historia, por eso de repente le saco por ahí textos, historias, que ya me conoce o me ha escuchado, sabe que siempre tengo una anécdota, un comentario que decir. Y fíjate que este autor, Walter Lord, comenta que en la tragedia del Titanic en 1912 hubo, ya lo saben, muchas pérdidas lamentables, ¿verdad? Y cuando el transatlántico nuevo, y que se consideraba tan seguro que chocó con el iceberg en medio del Atlántico y se hunde, pues los periódicos hicieron eco de la noticia, ¿no? Cuando se publicó la noticia de esta tragedia, por ejemplo, en New York, en el American, que era un libro, que era un periódico, dedica todo un editorial al respecto, pero fíjense que esta editorial estaba dedicada exclusivamente a la muerte del millonario John Jacob Astor. Y solo al final, o sea, imagínate, una hoja entera de periódico hablando de el terrible deceso de este millonario John Jacob Astor, que venía en el Titanic, sus logros, sus méritos, con quién viajaba, por qué viajaba, qué había hecho y demás. Y solo ahí, como 3 renglones al final, casualmente mencionaba que también con él habían perdido la vida otros 1800 pasajeros. El único que realmente importaba para ellos, el único que era noticia, era el millonario. Los otros 1800 personajes no tenían la mayor relevancia para ser dignos siquiera de ser mencionado su nombre. ¡Wow! Es triste, los hombres puede que sí sean así, puede que seamos así, pero gracias a Dios no, Él no. En el más elevado y mejor sentido hay una ternura voluminosa de Dios. Dios es tierno a máximo nivel.
A veces cuando vemos, ¿verdad? Ahí un cachorrito, mis hijos tienen mucho eso de ver videos y de repente ven gatitos, ven perritos, ¡oh! Y todos lo hacen, ¿verdad? Imagínate un mega, ¡ay! Cuando te ve Dios con esos ojos de amor. Hay muchos que han escrito de esta ternura, yo le llamo así, ternura voluminosa de Dios. Por ejemplo, James Agathe dijo acerca del autor reconocido Chesterton lo siguiente: al contrario que algunos pensadores, Chesterton entendía a sus semejantes. Las angustias de un juglar le eran tan familiares como las preocupaciones de un juez. Chesterton, más que ningún otro hombre que yo haya conocido, tenía el tacto común. Le dedicaría toda su atención a un limpiabotas. Tenía esa bondad de corazón que la gente llama amabilidad y que hace todo el mundo su familia. Es ese reflejo del amor de Dios para que ninguno se pierda en la multitud. Fíjense, está hablando un autor y otro autor que dice que era tan amable, que le importaba a toda la gente, que le ponía la misma atención a uno y a otro, y está hablando de una persona, porque con todo y que G.K. Chesterton fuera un autor que en especial a mí me gusta mucho, solo estaba, como él bien termina en su comentario, reflejando el amor de Dios, porque en realidad Dios quiere que así seamos, porque Dios así es. Para Dios nadie se pierde en la multitud, y para nosotros debería de ser igual. Esta mujer no se perdió en la multitud, no era una mujer cualquiera, para él era la mujer más importante del mundo en ese preciso instante. Vale la pena recordar esto en un día y una edad en que el individuo está en peligro de perderse. Las personas tienden a convertirse en números hoy día, en un sistema, por ejemplo, de seguridad social. Hoy día, por ejemplo, te piden tu CURP en vez de pedirte tu nombre. Para cualquier trámite te piden tu clave del INE, del Instituto Nacional Electoral en este país, más que, ¿cómo te llamas? Hoy la sociedad tiende a volvernos un número y casi a perder nuestro derecho como individuos cuando somos miembros de una asociación o de un sindicato, no se diga. Este autor que mencionamos al principio, W. Yeats, dijo de otro autor, de Augustus John, el famoso artista y retratista, dijo esto: estaba interesado supremamente en la revolución contra todo lo que hace un ser humano igual al otro. Nuevamente, está hablando de otra persona, está elogiando a una persona que toma a cada individuo como un ser único, pero es una persona. Para Dios, una persona no es nunca la misma que otra. Cada ser es individual, cada uno tiene el amor de Dios y todo el poder de Dios a su disposición. Nuestro estándar ya es de admiración hacia quien, como Chesterton, es amable, o como en este caso Augustus John, el retratista, toma a cada ser humano como alguien individual, y ya es encomiable que alguien pueda decir cada persona es única, pero nada comparable con lo que Dios hace. Para Dios no es nunca lo mismo una persona que otra, y tenemos a su disposición todos nosotros, tú que nos escuchas, todo el amor de Dios y todo el poder de Dios para tu disposición. Había una multitud alrededor de la mujer del flujo, pero en ese preciso momento lo importante era ella. La que necesitaba poder era ella, la que necesitaba sanidad era ella, y la que por lo menos durante algunos segundos reclamó la atención de Dios era ella. Para Jesús esta mujer no se perdió en la multitud. En su hora de necesidad, para Él era la única que importaba. Jesús es así con cada uno de nosotros. Esta mujer se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. La palabra griega soso, que se traduce salvar o sanar, significa algo más que solo así tajantemente sanar o salvar. Miren,
En griego, sozo, que es esta palabra que se tradujo como salvar o sanar, significa la liberación material y temporal de peligros, sufrimientos, etc. 4 letras, sozo, en griego, y significan todo esto, liberación material, temporal de peligros, sufrimientos, etc. También significa la salvación espiritual y eterna. ¡Wow! Si tan solo tocare, seré soso. Seré libre materialmente, temporalmente de peligros y sufrimientos, pero también podré asegurar mi vida eterna y espiritual. Mira esta mujer, arrojada, valiente. Mucha gente me dice, de repente, pastor, ¿por qué se le dan ciertas cosas tan fáciles? Lo hemos oído últimamente mucho. No se nos han dado fáciles. Nos ha costado años de lágrimas, de llanto, de ayuno, de poner la nariz al nivel del piso y decirle, Señor, sé tú. Sé tú. Wow. En realidad, este pasaje nos hace ver más claramente la relación entre los milagros de sanidad de Jesús que realizó y la salvación del alma. Es decir, Jesús sanó el cuerpo para que la gente creyera que Él podía salvar también su alma. Él sanó el cuerpo solamente para que se pudiera discernir que Él también podría salvar el alma. No como de repente ahora, perdón por la expresión, pero tanto charlatán por ahí que quiere tener don de sanidades para hacerse famoso, para sacar dinero, sea o no cierto que pueden hacerlo, en vez de que la gente pueda experimentar que Dios puede salvar el alma de aquellos que no solo tenían un padecimiento físico. Como hablábamos al principio acerca de esta mujer, es increíble la sanidad, pero también es increíble la sapiencia de esta mujer. Yo me imagino que todos estos años, estos 12 que ella estuvo enferma, como dice, gastó todo lo que tenía, recurrió a todos los que podía, pero también estoy seguro, aunque no lo menciona, que investigó todo lo que se podía saber acerca de sanar. Y estoy seguro, ¿por qué? Porque sabía que parte tocar del manto, ya se había manifestado el Mesías, sabía qué parte tocar el manto, que esta mujer era una estudiosa y apegada a la escritura. No de balde lo sabía, pero no podría haberlo sabido si no hubiera estudiado, si no hubiera investigado, si no se hubiera pegado, si no hubiera en medio de su dolor y de su prueba, había tenido, no hubiera podido ser posible, perdón, dejen estructuro bien, me gana la cabeza sobre la lengua de repente, no hubiera podido saber cómo hacerlo si no hubiera en su corazón, en su mente, una avidez por entender y por saber que si bien hay un Dios, tiene sus formas y tiene sus métodos. ¿O tú cómo ves? Sí, o sea, toda la necesidad, la desesperación de esta mujer llevó a que, pues sí, investigara, supiera cómo llegar, ¿no? Saber cómo llegar y en qué momento y qué parte tocar del manto. Supongo que si cuando uno está en esa situación, la desesperación de no saber qué hacer y todo, y que tengas una leve esperanza, pues claro que la tomas y te aferras a ella. Claro, entonces no podríamos decir como muchos dicen, de repente tocó y fue sana. No, no. Tuvo que sufrir primero, tuvo que intentar primero, tuvo que descartar primero, tuvo que estudiar primero y entonces su fe tuvo que ir acompañada de conocimiento. Dios a todos nosotros a través de la fe nos ha concedido la salvación, si ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador.
Pero lo mínimo que tendríamos que hacer es estudiar, es leer, es sumergirnos en su palabra. Porque va a llegar un momento, y no es como que te esté deseando el mal, pero van a llegar desiertos a tu vida si es que no los has pasado ya. Y va a volver a haber desiertos. Si tú te fijas en la escritura, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, atraviesan 7 desiertos. Y todos tienen un porqué en el proceso de la vida del ser humano antes de llegar a tierra prometida. Y tendríamos que estar preparados para eso. Por eso cuando de repente la gente me dice, pastor, pero ¿por qué me pasa? Bueno, pastor, ¿por qué si le pedí a Dios paciencia estoy en pruebas? Porque tú lo pediste, así está escrito. La aflicción trae paciencia. Entonces, muchas veces las sanidades sobrenaturales requieren sanidades sobrenaturales, pero también conocimiento más allá del promedio. Dios salva, sí, pero ¿cómo salva? ¿Qué requieres? ¿Qué necesitas? La sola fe es buena y Dios desde luego va a escuchar tu fe, pero también tienes que conocer al amado. Y vamos a terminar ya con esto porque ya nos extendimos un poco, pero hay un programa, por ejemplo, que ayer se estrenó aquí en la televisión mexicana, programas de esos que se me hacen de verdad tan irrisorios, tan banales, en donde supuestamente se van a casar dos personas que nunca se han visto porque lo determinaron así a través de no sé qué estudio o no sé qué programa computacional, no sé ni por qué, porque no vi a ciencia cierta bien el programa, solo leí la reseña. Entonces imagínate tú lo que es que te puedas casar con alguien que no conoces, con alguien que nunca trataste. Y decimos, como cristianos, no, nosotros somos la esposa del Cordero. ¿Y por qué crees que el Señor se va a casar con alguien que no conoce? Y no digo que no te conozca, sino que tú no le conoces a Él. Meditemos en esto porque esto ya se convirtió en prédica y exhortación en vez de análisis de el milagro que acabamos de citar. Esperamos te haya bendecido y una vez más una disculpa, no pudimos transmitir ayer, pero yo espero que igualmente hoy lunes puedas disfrutar lo deleitoso de reflexionar en la palabra de Dios. Cada día, no hay un día en donde no traiga 3 o 4 asuntos reflexionando en mi mente sobre lo leído en el día, sobre lo repasado el domingo, porque Dios es bueno. Amén. Mi nombre es Israel Chapa, estuvo conmigo mi esposa. Y Dalia Castro. Que Dios les bendiga, pasen excelente día, excelente semana, y si Dios quiere y tú lo permites, nos escuchamos, nos vemos, si es que nos ves por video, el próximo domingo 7 de la noche en el programa Caminando sobre el Agua. Dios les bendiga a todos, buenos días.